Siempre escuché decir que el amor era un regalo para los jóvenes, para quienes todavía tenían energía para prometer eternidades. Si esta historia te llegó, no olvides seguirme y comentar desde donde estás viendo este vídeo. Tu ayuda es muy importante para mí. A mis 73 años, después de haber enterrado a mi esposo, a mis padres, a 2 de mis hermanas y a varias amigas, yo ya no esperaba nada de la vida que no fuera rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café con canela, regaba mis plantas y luego me sentaba en la mecedora frente a la ventana de la sala. Desde allí observaba a la gente apresurada, madres llevando niños a la escuela, parejas jóvenes discutiendo por cosas insignificantes, vecinos que apenas se saludaban. Yo había quedado al margen del ritmo del mundo, como un libro antiguo que nadie se atreve a abrir. Mi casa era silenciosa, demasiado silenciosa. A veces creía escuchar los pasos de mi difunto esposo, Arturo, caminando hacia la cocina como solía hacerlo para preparar su té de limón. Llevábamos 44 años de matrimonio cuando él falleció, y aún así, nunca llegué a acostumbrarme del todo a su ausencia. Después de su muerte, la gente me decía que el tiempo lo curaba todo, pero descubrí que el tiempo no cura, simplemente te hace aprender a caminar con los huecos. Ese día, el día que cambiaría mi vida sin yo sospecharlo, empezó como tantos otros. Hacía un viento frío, de esos que obligan a las hojas secas a rodar por la calle como pequeños animales asustados. Me envolví en un chal que había tejido yo misma hacía ya muchos años y caminé hacia el buzón para recoger la correspondencia. Creí que me encontraría con las mismas cuentas y folletos inútiles, pero no. En medio del montón había un sobre color crema, sellado cuidadosamente, con mi nombre escrito a mano. No reconocí el remitente de inmediato, pero algo en mi interior se tensó como una cuerda. Había algo familiar en esa caligrafía. Mis dedos temblaron un poco cuando abrí el sobre. Dentro, solo había una carta bien doblada, escrita con tinta azul. Respiré hondo antes de abrirla, sin imaginar que ese pequeño acto iba a traer de vuelta una parte de mi vida que yo creía completamente enterrada. La primera palabra me soltó un latigazo al corazón. María Elena. Nadie me llamaba así desde hacía décadas. Todos me decían Mariela o Doña Mari. Pero María Elena era un nombre que yo había dejado atrás, junto con una parte de mí misma que nunca terminé de sanar. Continué leyendo. Sé que ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Pero si esta carta llega a tus manos, quiero que sepas que jamás dejé de pensar en ti. Me llevé la mano al pecho. Mi corazón, viejo pero no muerto, dio un salto brusco. El nombre al final de la carta me golpeó con la fuerza de un recuerdo que nunca se fue. Miguel. Cerré los ojos. Ese nombre tenía sabor a juventud, a tardes junto al río, a risas tímidas, a promesas que nunca se cumplieron. Miguel había sido mi primer amor, el único hombre que me hizo sentir que podía flotar. Teníamos 18 años cuando nos enamoramos. Éramos pobres, pero felices. Soñábamos con un futuro que nunca llegó. Mi padre, un hombre rígido y orgulloso, jamás aprobó nuestra relación. Decía que Miguel no tenía ni futuro ni apellido para ofrecerme. En ese tiempo mi familia era todo lo que tenía, así que me dejé intimidar. Miguel intentó luchar por mí, pero una oportunidad de trabajo lo obligó a marcharse al extranjero. Yo lloré durante semanas, pero lo dejé ir. Él prometió volver, pero nunca volvió. Años después supe que se había casado, igual que yo. Pensé que la vida nos había llevado por caminos diferentes y que así debía ser. Me resigné. Enterré los recuerdos en lo más profundo de mi alma. O eso creí, pero ahí estaba su carta. Después de más de 50 años, hablándome con la misma ternura que recordaba, como si el tiempo no hubiese pasado. Decía también: regreso a tu ciudad por unos días. Me gustaría verte, aunque sea una sola vez más, si tú lo permites. Sentí un temblor recorrer mis manos.
Me apoyé contra la mesa para no caer. ¿Qué quería la vida de mí ahora? ¿Por qué me devolvía a alguien que yo ya había aprendido a perder? ¿Por crueldad o por misericordia? Me quedé un largo rato mirando la carta, como si fuera un objeto mágico capaz de cambiar la realidad. Una parte de mí quería romperla, ignorarla, seguir mi vida tranquila, sin sobresaltos. La otra parte, la parte que llevaba décadas dormida, ardía de curiosidad, de miedo, de emoción. Esa noche no pude dormir. Me metí en la cama temprano, pero mi cabeza era un torbellino. Recordé la primera vez que Miguel me tomó de la mano, el día que me dijo que yo era lo más hermoso que había visto. El beso robado detrás de la bodega vieja, el sonido de su risa, el olor a madera de sus camisas baratas. Recordé también la última vez que lo vi, maleta en mano, ojos tristes, voz quebrada. «Volveré por ti, María Elena», me dijo. Pero la vida no nos cumplió esa promesa. Sin embargo, ahora estaba aquí, en mis manos, en una carta escrita con tinta azul. Y con esa carta, una pregunta que me taladraba el pecho. ¿Qué se supone que debe hacer una mujer de 73 años cuando el amor del pasado regresa de repente? No tenía respuesta, pero sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Esa mañana desperté antes de que el sol asomara por la ventana. No había logrado dormir más que unas pocas horas, y aún así, me sentía llena de una energía extraña, una mezcla de inquietud, miedo y esperanza. Caminé hasta la cocina para preparar café, pero mis manos estaban tan temblorosas que derramé un poco de agua al servirlo. Era ridículo. Yo, una mujer mayor, con arrugas marcadas y una larga vida detrás, estaba nerviosa como una adolescente que recibió su primera carta de amor. Me senté a la mesa con la carta abierta frente a mí. La había leído tantas veces que ya me sabía algunas frases de memoria. «Quiero verte, si tú lo permites». Esa línea era la que más me perseguía. Miguel nunca había sido un hombre de medias palabras. Si decía algo, lo decía con el corazón. ¿Cómo sería ahora? ¿Seguiría teniendo esa mirada cálida? ¿Ese gesto firme al hablar? ¿Esa sonrisa fácil que derribaba mis miedos? El reloj de la pared marcaba las 7 de la mañana cuando escuché un leve golpecito en la ventana. Era un ave, como siempre, buscando migas. Le abrí y coloqué algunos pedazos de pan en el alféizar. Mientras lo hacía, me sorprendí a mí misma sonriendo. Hacía mucho que una simple mañana no me parecía tan viva. Tomé la carta y la guardé en el bolsillo de mi delantal. Me vestí con mi mejor blusa, la color borgoña, la que siempre me hacía sentir un poco más fuerte. No porque quisiera impresionar a nadie, me decía, pero en el fondo sabía que estaba mintiéndome. Todo en mí estaba cambiando, moviéndose, preparándose para algo que no sabía si era bueno o doloroso. Pasé el resto de la mañana limpiando la casa sin razón aparente. Acomodé fotos antiguas, desempolvé recuerdos, ordené el pequeño jardín de mi entrada. Parecía que, al preparar la casa, también intentaba preparar mi corazón. No quería que Miguel, si llegaba a visitarme, encontrara desorden, ni fuera ni dentro de mí. Al mediodía mis pensamientos comenzaron a viajar hacia los recuerdos. Hacía décadas que no permitía que mi mente se sumergiera tan profundamente en el pasado. Cerré los ojos y me vi a los 18 años, corriendo por el sendero de tierra mientras Miguel me perseguía riendo. Recordé el tacto de sus manos cuando me agarraba por la cintura, levantándome un poco del suelo y girándome en el aire. Recordé la calidez de su pecho cuando me abrazaba, prometiéndome un futuro con su voz suave pero convencida. Recordé también la noche en que todo cambió. Mi padre estaba furioso cuando descubrió que seguíamos viéndonos. Me gritó que Miguel no era hombre para mí, que nunca podría ofrecerme un hogar estable. Yo lloré, supliqué, intenté convencerlo, pero mis palabras no significaron nada. En ese tiempo yo no tenía el valor de enfrentar su autoridad. No aún.
Al día siguiente, Miguel me dijo que había recibido una oferta de trabajo lejos, en otro país. No quería irse, pero necesitaba hacerlo para ayudar a su madre enferma. Me pidió que lo esperara. Yo le prometí que lo haría. Pero la vida siempre tiene sus propios planes. Cuando él se fue, mi padre aprovechó para convencerme de olvidar estas tonterías. Con el tiempo conocí a Arturo. Fue un buen hombre, generoso, trabajador. Me dio una familia, estabilidad y cariño. Nunca me arrepentí de haber compartido mi vida con él. Pero eso no borraba la herida que Miguel había dejado. Una herida pequeña, silenciosa, pero que nunca cerró por completo. Me levanté de la silla cuando el timbre de mi casa sonó. Mi corazón saltó con tanta fuerza que creí que iba a desmayarme. Caminé lentamente hasta la puerta, temblando, sintiendo que el aire se volvía espeso a mi alrededor. Me apoyé en el picaporte unos segundos antes de reunir el valor para abrir. Pero no era Miguel, era mi vecina, Julia, trayendo una canasta de pan recién horneado. «Buenos días, doña Mari», dijo con su energía habitual. Pensé que le gustaría un poco de pan calentito. Agradecí su gesto, pero por dentro sentí una mezcla de alivio y decepción tan profunda que me costó respirar con normalidad. Le sonreí como pude, intentando que no notara mi estado alterado. «¿Está bien?», preguntó ella, inclinando la cabeza con curiosidad. «Sí, hija, solo no dormí bien», respondí. Cuando se fue, cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. ¿Qué me estaba pasando? ¿Desde cuándo me afectaba tanto la posibilidad de ver a alguien del pasado? Respiré hondo varias veces antes de regresar a la sala. Tomé de nuevo la carta y comencé a caminar por la casa en círculos, como un animal atrapado entre sus pensamientos. Me pregunté si todavía era capaz de enfrentar emociones tan fuertes, si a mi edad era sabio dejar entrar el pasado, cuando por fin había logrado cierta calma. Pero la respuesta llegó sola, clara como el agua. Sí, porque lo que Miguel representaba no era solo un recuerdo, era una parte de mi vida que había quedado inconclusa. Y las cosas inconclusas siempre regresan. Me senté frente al espejo de mi habitación y me observé con cuidado. Las arrugas alrededor de mis ojos, las manchas en mis manos, los hilos plateados de mi cabello. Me pregunté qué vería Miguel cuando me viera. ¿Reconocería a la joven que un día amó? ¿O solo vería una anciana cansada? Pero entonces sonreí, con una ternura nueva. Quizás no importaba, porque yo también lo vería cambiado. Y aún así quería hacerlo. Justo cuando comenzaba a tranquilizarme, escuché el sonido de un motor deteniéndose frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco. Caminé hacia la ventana con pasos lentos, y ahí estaba un hombre bajando de un taxi. Un hombre de cabello cano, espalda encorvada pero porte digno. No necesitaba verlo de cerca para saber quién era. Era Miguel, y mi pasado acababa, al fin, de alcanzarme. Cuando lo vi bajarse del taxi, el tiempo pareció detenerse. No sé si fue mi corazón o el mundo entero lo que dejó de moverse por un segundo. Me quedé inmóvil detrás de la cortina, incapaz de decidir si debía salir corriendo hacia la puerta o esconderme como una niña asustada. Era absurdo. A mis 73 años, seguía teniendo miedo de mis propios sentimientos. Miguel se quedó de pie frente al portón, mirando mi casa como si estuviera recordando algo. Supe entonces que también él estaba luchando contra los fantasmas del pasado. Lo observé caminar los primeros pasos hacia la entrada. Cada movimiento suyo tenía un peso que no existía cuando era joven. Su espalda ya no era tan recta, sus hombros no eran tan anchos, y su caminar era más lento, pero algo permanecía intacto. La nobleza en su postura, esa quietud serena que siempre había tenido. Cuando levantó la vista y miró hacia la ventana donde yo estaba, retiré la cortina de golpe y retrocedí. Sentí el calor subirme por el rostro como si tuviera 18 años. Me apoyé en la pared para recuperar el aire, mi corazón latiendo fuerte, dolorosamente fuerte.
como queriendo recordarme que aún estaba vivo. Respiré profundo. Caminé hacia la puerta. La abrí antes de que él tocara. Ahí estaba. Miguel. Su rostro estaba más marcado por los años que el mío. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, y su cabello, que antes era negro como la noche, ahora era completamente blanco. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, marrones, cálidos, como si pudieran derretir cualquier invierno. Cuando los vi, una parte de mí que llevaba décadas dormida, despertó con un golpe suave, inevitable. Él me miró con una sonrisa lenta, casi tímida, como si temiera romper el momento. María Elena, susurró, y escuchar mi nombre completo en su voz, después de tanto tiempo, me atravesó el pecho. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, mirándonos, estudiando los rasgos que el tiempo había cambiado y los que había dejado intactos. Parecía que el silencio tenía su propio lenguaje entre nosotros. «Hola, Miguel», respondí al fin. Mi voz salió más suave de lo que esperaba, temblorosa, pero firme. Él dio un paso hacia mí, y por un instante creí que iba a abrazarme. Yo no estaba segura de si quería que lo hiciera, pero tampoco estaba segura de si podría soportar que no lo hiciera. Pero Miguel se contuvo, tal vez por respeto, tal vez por miedo, tal vez porque sabía que un abrazo podría despertar demasiadas cosas. «Estás...» titubeó como si buscara la palabra correcta. «Estás hermosa». Reí nerviosa. Era absurdo. Era bonito. Era doloroso. «Y tú exageras igual que siempre». Él soltó una carcajada suave. Esa misma risa que siempre me hacía sentir segura. Una risa que, increíblemente, seguía viva en él pese a los años. Sentí algo tibio correr por mi pecho. Lo invité a entrar. Caminó lentamente hacia la sala, observándolo todo con curiosidad. No era la casa en la que crecí, ni la que él alguna vez conoció, pero aún así la examinó como si buscara rastros de la joven que yo había sido. «Ha pasado una vida entera», dijo al sentarse en el sillón. «2, quizá», respondí mientras me sentaba frente a él. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Un silencio lleno de preguntas, recuerdos, heridas y cosas no dichas que flotaban entre nosotros. Finalmente él tomó aire y habló. «Gracias por permitirme verte. Tú fuiste quien escribió», respondí. «Yo solo abrí la carta. Y yo recé para que lo hicieras», admitió. Sus ojos se humedecieron levemente. Lo miré con atención. Miguel nunca había sido hombre de llorar fácilmente. Algo dentro de mí se tensó. Algo antiguo, algo profundo. «¿Por qué regresaste?», pregunté con valentía que no sabía que tenía. Él bajó la mirada. Al principio pensé que no iba a responder, pero después con voz baja confesó. «Porque mi vida ha sido larga, María Elena, pero también siento que está llegando a su final. Y no quería irme sin verte una vez más». Mis manos se aferraron a los brazos de la silla. El aire se volvió pesado. «¿Estás enfermo?», pregunté con un nudo en la garganta. Él levantó la mirada y sonrió con tristeza. «Nada que no sea normal a nuestra edad. Pero sí, el médico no me dio muchas certezas. Yo no sabía si llorar, si abrazarlo, si enojarme con él por regresar justo ahora, cuando el tiempo no estaba de nuestro lado. Pero mientras lo miraba, entendí que aquel hombre estaba allí no solo para despedirse, sino para recuperar algo que habíamos perdido». «No sé qué decir», susurré. «No digas nada», respondió. «Solo dime que no es demasiado tarde para estar aquí». Demoré unos segundos, respirando profundamente. Observé su rostro, sus ojos, su manera de inclinar la cabeza como lo hacía cuando temía mi respuesta. Era el mismo hombre, distinto por fuera, igual por dentro. «No», dije con firmeza. «No es tarde, Miguel». Él cerró los ojos y exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento durante 50 años. Entonces, sin pedir permiso, tomó mi mano. Su tacto era cálido, familiar e inevitable. Sentí una corriente subir por mi brazo, como si mi cuerpo reconociera algo que mi mente todavía dudaba en aceptar. Y supe, en ese momento exacto,
que mi vida, la vida tranquila, silenciosa y casi plana que llevaba, acababa de cambiar para siempre. Los días siguientes a su llegada fueron una mezcla de emoción, nostalgia y un miedo silencioso que no me abandonaba ni siquiera cuando intentaba dormir. Desde aquella tarde en que Miguel se sentó en mi sala y me tomó la mano, sentí que algo en mí se había reactivado, algo que creía muerto hacía décadas. Pero junto a esa chispa también vino la inquietud. Él había insinuado que no estaba del todo bien. Yo no sabía qué significaba eso exactamente, ni qué tan grave podía ser. Y él, con su costumbre de protegerme incluso cuando no debía, evitaba hablar del tema con claridad. Durante la primera semana, nos acostumbramos a caminar juntos por el pequeño parque del barrio. A veces no hablábamos, solo caminábamos, como lo hacíamos cuando jóvenes, pero otras veces Miguel se ponía conversador, como si hubiera descubierto que el tiempo era demasiado breve para desperdiciarlo en silencios. A veces pienso en todo lo que habría cambiado si no me hubiera ido, me dijo una tarde mientras observábamos a unos niños correr detrás de una pelota. La vida hubiera sido diferente, respondí sin mirarlo directamente. ¿Mejor o peor? No lo sé, dije con la sinceridad más dolorosa que pude reunir. Pero no habría sido nuestra vida. Y eso también vale. Él sonrió. Esa sonrisa suya que siempre me hacía sentir vista, comprendida, incluso cuando yo no entendía nada de mí misma. Pero aunque compartíamos esas conversaciones ligeras y profundas, había algo que yo podía ver claramente. Miguel estaba cansado. Su respiración a veces se volvía pesada. Su mano temblaba ligeramente cuando sostenía una taza. Y su mirada, algunas veces, se perdía como si luchara contra un dolor invisible. Yo notaba cada detalle, aunque él intentara disimular. Una tarde, luego de acompañarlo hasta la pequeña pensión donde se estaba hospedando, lo vi detenerse antes de subir las escaleras. Apoyó una mano contra la pared, respirando hondo. Me acerqué de inmediato. «¿Miguel? ¿Estás bien?» Él levantó la cabeza y sonrió como si nada pasara. «Estoy viejo, María Elena. A nuestra edad todo cansa». Pero no era solo cansancio. Yo lo sabía. Él también lo sabía. Y ese silencio entre los dos comenzaba a hacerse pesado, como una nube que amenazaba con desatar una tormenta. Pasaron 2 días sin que él viniera a verme. Eso me inquietó más de lo que hubiera imaginado. Al tercer día, temprano por la mañana, sin pensarlo demasiado, dejé mis plantas sin regar, cerré la porta da miña casa y fui a Tea Pensão. La recepcionista me reconoció de inmediato. «¿Busca al señor Miguel?», preguntó. Asentí. «Suba, está en el cuarto 12. Pero está un poco delicado». Mi corazón se apretó. Subí las escaleras tan rápido como mis rodillas me permitieron y toqué la puerta. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Nada. Probé el picaporte y, para mi sorpresa, estaba abierto. La habitación estaba en penumbra, con las cortinas cerradas. Miguel estaba sentado en la cama, inclinado hacia adelante, con la mano apoyada sobre el pecho. Parecía haber estado luchando por aire. Me acerqué alarmada. «Miguel, ¿qué te pasa?», pregunté, arrodillándome frente a él. Me miró con una tristeza profunda, una tristeza que no había visto en él ni siquiera cuando nos despedimos siendo jóvenes. «No quería que me vieras así», murmuró. «¿Así cómo?». «Así, frágil». Le tomé las manos. Estaban frías, pálidas. «No tienes que fingir conmigo», dije. «No después de todo lo que vivimos. No después de 50 años». Él cerró los ojos, como si mis palabras pusieran en evidencia algo que había intentado ocultar por demasiado tiempo. Su respiración estaba irregular. «El doctor dice que mi corazón ya no funciona como antes, y no sabe cuánto tiempo más le queda para seguir intentándolo». Mi garganta se cerró. Sentí que una ola helada me subía desde el estómago hasta el pecho. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no vine a despedirme?», dijo con la voz quebrada. «Vine a vivir lo que nos quitaron, por poco que fuera». Sus palabras me desarmaron. Él continuó.
No quería que sintieras lástima por mí. No quería que cuidaras de un viejo enfermo. Quería verte como eras antes, luminosa, fuerte. Quería que nos reencontráramos sin sombras. Miguel, susurré, sintiendo las lágrimas subir sin permiso. No puedes decidir lo que yo debo sentir. Él me miró con esos ojos cálidos, pero ahora llenos de una vulnerabilidad que no recordaba haber visto jamás. Siempre quise protegerte, dijo. Desde que teníamos 18 años, me senté a su lado en la cama. No sabía cómo sostener todo aquello, el amor que regresaba y el miedo de perderlo, el reencuentro y la amenaza del adiós. Era demasiado, pero una certeza se asentó dentro de mí, firme como una raíz. Miguel, no vine para verte fuerte, vine porque te extrañé toda una vida, dije con la voz que me salió del alma. Y si te queda poco tiempo, entonces quiero estar contigo. No importa cuánto, no importa cómo, solo quiero estar. Él cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y no te da miedo?, preguntó en un susurro. Claro que me da miedo, admití. Pero más miedo me daría dejarte solo. Miguel apoyó la frente contra la mía. Su respiración temblaba. Sus manos apretaron las mías con una suavidad dolorosa. No merezco esto, María Elena, murmuró. Déjame decidir lo que mereces, respondí. Y en ese instante, sin un beso, sin una caricia más allá de nuestras manos unidas, supe que habíamos recuperado algo que nunca debió haberse perdido. Pero también supe, con una certeza amarga, que el tiempo estaba en nuestra contra, muy en nuestra contra. Las siguientes semanas se convirtieron en un vaivén de emociones. Algunas mañanas Miguel despertaba con energía suficiente para caminar conmigo hasta la panadería de la esquina. Otras, apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama. Yo me convertí en su sombra, no por obligación, sino porque algo dentro de mí intuía que el tiempo era un lujo que no podíamos desperdiciar. Un día, mientras le preparaba té en mi cocina, me descubrí tarareando una canción que cantábamos juntos cuando jóvenes. Una tonada simple, dulce, que él solía tocar en su guitarra. Me sorprendí a mí misma sonriendo al recordarlo. Era extraño, casi dolorosamente irónico, que justo cuando la vida comenzaba a devolvérmelo, también amenazara con arrebatármelo de nuevo. A medida que la confianza entre nosotros resurgía, los silencios se volvían menos pesados. Él empezó a venir a mi casa casi todos los días. A veces conversábamos durante horas, otras solo nos acompañábamos sin hablar. Pero había algo que yo no podía ignorar. Miguel estaba guardando algo más. Su enfermedad no era el único secreto. Una tarde, mientras yo regaba mis plantas y él me observaba desde la terraza, decidí preguntarle directamente: «Miguel, ¿hay algo más que no me estás diciendo?». Él desvió la mirada hacia el cielo, como si buscara una respuesta escrita entre las nubes. «Siempre supiste leerme demasiado bien», respondió con una media sonrisa cansada. «Y tú siempre evadías cuando no querías decir la verdad». Guardó silencio. Su mano derecha empezó a temblar un poco. Ese temblor que intentaba ocultar apoyándola en su rodilla. Me acerqué y me senté frente a él. «No quiero adivinar», dije con firmeza suave. «Dímelo tú». Miguel tragó saliva, como si estuviera decidiendo si romper o no una barrera que llevaba décadas levantando. «María Elena, hubo una razón más por la que decidí volver ahora. No solo es mi salud», dijo respirando hondo. «Es algo que necesito resolver antes de irme». Mi pecho se tensó. «¿Resolver qué?». «La deuda más grande de mi vida», respondió sin rodeos. «Contigo». Bajé la mirada. No sabía si estaba preparada para escuchar lo que venía, pero me obligué a mantenerme firme. Cuando me fui, su voz se quebró ligeramente. No fue solo por miedo. Tampoco fue solo por el trabajo. Hubo algo más. Algo que siempre quise contarte y que nunca tuve el valor. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Entonces cuéntamelo ahora», susurré. Miguel se inclinó hacia adelante, sosteniéndose del borde de la silla. Parecía estar luchando no solo contra su enfermedad,
sino contra años de culpa. La noche antes de irme, tu padre vino a verme, confesó al fin. Sentí que el aire alrededor se congelaba. ¿Mi padre? ¿Por qué? Miguel cerró los ojos un instante, como si quisiera borrar un recuerdo que lo perseguía desde siempre. Me dijo que tú merecías algo mejor, que yo era un muchacho sin futuro, un soñador que no podría darte estabilidad. Me dijo que yo iba a arruinar tu vida. Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo. Eso no puede ser, susurré, aunque parte de mí sabía que sí era posible. Me amenazó María Elena. No físicamente, pero me dejó claro que, si yo me quedaba contigo, iba a impedirte estudiar, trabajar, crecer. Me advirtió que arrastraría tu vida conmigo. Su voz tembló. Y yo que siempre te amé más que a mí mismo. Me asusté. Pensé que era verdad. Pensé que te estaba haciendo daño solo por quererte. Sentí una punzada de rabia y tristeza mezcladas, como un nudo viejo que nunca se había desatado dentro de mí. ¿Por eso te fuiste sin decir adiós?, pregunté con la voz quebrada. Miguel asintió lentamente. No quería que me convencieras de quedarme. No habría tenido fuerzas para irme si te veía llorar. Y yo realmente creí que, al irme, estaba protegiéndote. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era una herida antigua, pero escuchar la verdad la hizo sangrar como si acabara de abrirse. Miguel, pasé años sintiendo que me habías abandonado sin razón, dije. Años preguntándome qué hice mal. Años cargando con ese silencio. Él llevó una mano a mi mejilla, con un gesto torpe pero lleno de cariño. No hiciste nada mal, murmuró. Y sé que nada de esto compensa el daño que te hice. Por eso volví. No quería morirme sin decirte la verdad, sin pedirte perdón. Sus palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Tardaste 50 años, susurré con un nudo en la voz. Pero volviste. Él sonrió. Una sonrisa triste, pero verdadera. Y tú me abriste la puerta. Le tomé la mano, esa mano que temblaba al tocarme. Porque nunca dejé de quererte, dije sin pensar, sin filtro, sin miedo. Miguel respiró profundo, como si mis palabras fueran el alivio que había buscado toda una vida. Yo tampoco, respondió. Y por un instante el pasado dejó de ser una sombra que nos ahogaba. Pero no por mucho tiempo, porque aunque la verdad había salido a la luz, algo más estaba a punto de romperse, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Después de aquella confesión, algo cambió entre nosotros. No fue un cambio brusco, ni dramático. Fue más bien como si una puerta que había permanecido cerrada durante medio siglo, finalmente se hubiera destrabado. Miguel caminaba más ligero, y aunque su salud seguía deteriorándose, su espíritu parecía menos cargado, como si hablar del pasado hubiera liberado un peso que llevaba encima desde joven. Pero la verdad tenía un precio. A medida que los días pasaban, su cuerpo mostraba señales más claras de desgaste. Pequeños episodios de mareo, dolor en el pecho, fatiga que aparecía incluso cuando solo estaba sentado conversando conmigo. Yo lo veía, lo sentía, lo presentía, y aunque él intentaba disimular, era imposible no notar que cada día era un poco más difícil que el anterior. Una tarde estábamos en mi sala, escuchando un viejo disco que habíamos encontrado entre mis cosas. La canción sonaba suave, melancólica, como si hubiera sido compuesta especialmente para aquel momento. Miguel tenía los ojos cerrados, apoyado contra el respaldo del sofá. Yo observaba su respiración. Era irregular, frágil, como una llama que oscilaba con el viento. ¿Te duele?, pregunté casi en un susurro. No más que otros días, respondió sin abrir los ojos. ¿Fuiste al médico esta semana? Él abrió los ojos lentamente, como si la luz le pesara. No. Miguel, no quiero pasar los últimos meses de mi vida en salas de espera, interrumpió con una voz suave pero firme. No quiero que me conecten a máquinas. No quiero vivir entre diagnósticos. Quiero estar contigo, aquí, así,
Sentí un nudo formarse en mi garganta. Pero si hubiera un tratamiento, algo que pudiera darte más tiempo. María Elena, dijo tomando mi mano, no se trata solo de tiempo. Se trata de cómo quiero vivir lo que me queda. No quiero que lo último que recuerdes de mí sea un hospital. Me quedé en silencio. Era cruel, pero también era verdad. Él siempre había sido así. Decidido, terco, dueño de sus propias decisiones incluso cuando le costaban caro. ¿Y si yo no estoy preparada para perderte? Pregunté sin poder evitarlo. Él me miró con una ternura que me desarmó. Yo tampoco estoy preparado para irme, respondió. Pero uno no siempre puede elegir. Lo único que puedo hacer es intentar que este tiempo sea nuestro. Sus palabras no aliviaron mi miedo, pero hicieron que mi amor por él, ese amor que había sobrevivido al tiempo, se aferrara aún más fuerte a su presencia. Los días empezaron a adquirir un ritmo propio. Desayunábamos juntos cuando él se sentía bien. Caminábamos despacio por el patio, él apoyado en mi brazo. Algunas noches veíamos películas antiguas, aquellas que solíamos ver cuando éramos jóvenes, y soñábamos con un futuro que nunca llegó como imaginamos. Pero también había noches oscuras. Una de ellas, cerca de las 2 de la madrugada, escuché golpes débiles en mi puerta. Me levanté sobresaltada. Abrí y encontré a Miguel apoyado contra el marco, sudando, pálido, respirando con dificultad. No quise asustarte, logró decir. Lo tomé por los hombros y lo ayudé a entrar. ¿Qué pasó? Dolor fuerte, murmuró llevándose una mano al pecho. Lo llevé al sofá. Sus labios estaban tensos, como si estuviera aguantando más de lo que quería admitir. Me incliné frente a él. Miguel, por favor, déjame llamar una ambulancia. Él negó lentamente. No, solo quédate. Sus ojos estaban llenos de miedo. Ese miedo que había intentado ocultar durante semanas. Ese miedo que yo también sentía, pero que no podía mostrarle ahora. Me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. Su piel estaba fría, temblorosa. Respira conmigo, le dije. Y lo hicimos. Yo inspiraba profundo, y él intentaba seguirme, aunque sus respiraciones eran cortas, entrecortadas, desesperadas a veces. Lo abracé, sosteniendo su cabeza contra mi pecho como si pudiera protegerlo del dolor, del destino, del tiempo. Después de unos minutos, el dolor pareció disminuir. Su respiración se calmó, aunque su cuerpo seguía débil, exhausto. «Perdona», susurró con un hilo de voz. «No quería que me vieras así». «Claro que quiero verte así», respondí casi con rabia. «Quiero verte de todas las maneras posibles. No me escondas tu dolor. Estoy aquí. No voy a irme». Miguel apoyó su frente contra mi hombro, y por primera vez desde que volvió, lo escuché llorar. No de tristeza, sino de frustración, de impotencia, de saber que su cuerpo lo estaba traicionando lentamente. «A veces», murmuró entre sollozos, «me pregunto si valió la pena volver a verte, si solo estoy haciendo lo más difícil para los dos». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «¿Valió la pena?», dije sin dudar. «Incluso si te vas mañana, incluso si te vas hoy, valió la pena». Sentí cómo sus manos se aferraban a mí con una fuerza que no sabía que aún tenía. «No quiero morir lejos de ti», susurró. «Y no vas a hacerlo», le prometí. No sabía cómo cumplir esa promesa, pero la hice. La hice porque lo amaba, porque lo había amado siempre, incluso cuando él no estaba, incluso cuando pensé que lo había olvidado. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en silencio, él apoyado en mi hombro, yo acariciando su mano. Afuera, el viento golpeaba las hojas como si quisiera entrar. Dentro de mí, un presentimiento oscuro crecía. Algo estaba cambiando. Algo se estaba acercando. Y aunque no quería admitirlo, sabía que el final ya no era una posibilidad lejana. Era un visitante que se acercaba paso a paso. Después de aquella madrugada en que Miguel casi se me desvaneció entre los brazos, comencé a vivir con un nuevo tipo de miedo. Ya no era el miedo suave, silencioso, que me acompañaba desde que él regresó.
No, era un miedo urgente, despierto, como si cada minuto pudiera convertirse en el último. Miguel, sin embargo, intentaba actuar como si nada hubiera cambiado. Esa mañana insistió en levantarse temprano, en preparar café, en barrer el patio como si su cuerpo no hubiese estado temblando de dolor apenas unas horas antes. «No puedes hacer esto», le dije con preocupación, mientras lo observaba apoyarse en la escoba como si fuera un bastón. «Puedo hacer mucho menos que antes». «Sí», respondió con una sonrisa suave. «Pero déjame hacer lo que todavía puedo. No quiero convertirme en una sombra tuya». «No eres una sombra», repliqué. «A veces lo siento así», dijo, bajando la mirada. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. «Miguel, si supieras lo que significas para mí ahora, no dirías eso». Él cerró los ojos unos instantes, como si mis palabras fueran un bálsamo, pero también una herida, porque sabíamos, los dos, que estábamos agarrando un hilo que podía romperse en cualquier momento. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Miguel parecía estable, caminaba un poco, hablaba con calma, incluso bromeaba. Pero yo conocía muy bien esa calma. Era la calma antes de la tormenta, esa calma que llega cuando el cuerpo empieza a rendirse. Una tarde, estábamos sentados mirando unas fotos antiguas que había guardado en una caja, fotos que pensé que nunca más vería con él. Había una de nosotros dos en una feria del pueblo, él abrazándome desde atrás, yo riendo como si no existiera nada más en el mundo. Miguel tocó la fotografía con dedos temblorosos. «Ese día», dijo sonriendo con nostalgia, «pensé en pedirte que te casaras conmigo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Por qué no lo hiciste?» «Porque eras demasiado joven y yo demasiado pobre», respondió con ironía suave. «Y tu padre... bueno, tú ya sabes». «Yo habría dicho que sí», confesé con una sinceridad que me sorprendió. Miguel levantó la mirada y por un instante vi en sus ojos al muchacho que había amado 50 años atrás, ese brillo decidido, apasionado, tierno. «Siempre lo supe», dijo. Guardamos silencio. Un silencio que no estaba vacío. Era un silencio lleno de recuerdos, de posibilidades perdidas, de vidas imaginadas que nunca existieron, pero que podrían haberlo hecho. La noche cayó más rápido de lo habitual. Yo estaba preparando una sopa ligera cuando escuché un golpe suave, proveniente del cuarto de invitados, donde él dormía desde que había comenzado a sentirse más débil. Dejé a mitad o fogo e fui a tela. «¿Miguel? ¿Estás bien?», pregunté. No hubo respuesta. Abrí la puerta. Él estaba sentado en la cama, respirando de forma errática, con una mano apretada contra el pecho y la otra tratando de sostenerse del borde del colchón. Corrí hacia él. «Miguel, ¿qué pasa? Dime qué sientes». Él me miró con los ojos muy abiertos, llenos de un terror que me atravesó como un cuchillo. «No puedo», jadeó. «No puedo». Lo abracé para que no cayera hacia adelante. «Miguel, respira, respira conmigo. Estoy aquí». Pero su respiración era cada vez más corta, más desesperada, más frágil. «No llames», murmuró intentando detener mi mano cuando fui a buscar el teléfono. «No quiero hospital. No digas tonterías. Te estás muriendo», grité con lágrimas que ya corrían sin control. «Prometiste», susurró con una voz que apenas se escuchaba. «No me dejes morir solo». Mi corazón se rompió. Quería salvarlo, pero más que eso, quería cumplir a palabra que eu mesma tinha pronunciado. Solté el teléfono. Me senté junto a él. Lo sostuve contra mi pecho. Su cabeza cayó en mi hombro como una pluma que pierde la fuerza para sostenerse. «Estoy aquí», le dije entre lágrimas. «Estoy contigo. No voy a soltarte». Sentí su mano buscar la mía. La apretó con la poca fuerza que aún tenía. «Eres», susurró, «siempre fuiste mi hogar. Y tú el mío», respondí con la voz quebrada. «Quédate conmigo, por favor». «No tengo más tiempo», dijo con un hilo de voz. Mi respiración se cortó.
No digas eso. Gracias, murmuró con una paz inesperada. Por no odiarme, por abrirme la puerta, por amar a este viejo tonto. Sus palabras fueron un golpe dulce y mortal. Te amo, Miguel, susurré por primera vez desde que regresó. Te amo desde que tenía 17 años. Te amo ahora, y te amaré cuando ya no estés. Él dejó escapar un suspiro largo, quebrado, como si su alma se aferrara a mis palabras. Entonces, ¿puedo? Murmuró. Descansar. No, no, Miguel, no. Clavé mi rostro en su pecho, sintiendo su respiración apagarse. Quédate un poco más. Pero el destino no negocia. Sentí su cuerpo aflojarse entre mis brazos. Sentí su mano soltar la mía lentamente. Sentí su último aliento rozar mi cuello como una despedida. Y entonces, la noche se volvió completamente silenciosa. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que supe, en ese instante, que Miguel ya no estaba allí, que la persona a la que había amado toda una vida había partido mientras yo lo abrazaba, exactamente como él deseaba, exactamente como yo temía. La casa estaba en silencio, un silencio tan espeso, tan lleno de ausencia, que casi podía tocarse. Aún sostenía a Miguel entre mis brazos cuando comprendí, con una claridad devastadora, que el tiempo que tanto habíamos temido ya había llegado. Él se había ido, no al hospital, no entre extraños, no conectado a máquinas. Se había ido aquí, en mi hogar, en mi abrazo, justo donde quiso terminar su historia. No sé cuánto tiempo permanecí así. Podrían haber sido minutos, horas, una eternidad. Mi mente no registraba nada más que la quietud de su cuerpo. Esa quietud antinatural que me gritaba que nada volvería a ser igual. Cuando finalmente logré moverme, le toqué el rostro con la punta de mis dedos. Aún estaba tibio. Le cerré los ojos con infinito cuidado, como si al hacerlo pudiera protegerlo del mundo que ya no vería. «Descansa, mi amor», susurré con la voz rota. «Ya no tienes que luchar más». Llamé a los servicios funerarios solo cuando el cielo empezaba a aclararse. La voz del hombre al otro lado de la línea sonaba lejana, como si nos separaran kilómetros de vacío. Cuando llegaron, cubrieron su cuerpo con una sábana blanca. Me pidieron que firmara unos papeles, pero no podía leer nada. Mis ojos estaban nublados. Firmé igual, sin ver, confiando apenas en que era lo que debía hacerse. Mientras se llevaban a Miguel, algo dentro de mí se rompió de forma irrevocable. Lo vi desaparecer por la puerta, envuelto en blanco, y esa imagen quedó grabada en mi memoria como un sello imposible de borrar. Fue en ese instante, no antes, no durante su último aliento, sino justo ahí, cuando supe que estaba verdaderamente sola. Después de que la casa volvió a quedar vacía, me senté en el piso, al lado de la cama donde murió. Olía a él, a su colonia suave, a sus camisas viejas, al té que tanto le gustaba. Era como si su presencia aún llenara el aire, y quise quedarme allí para siempre, por miedo de que, al levantarme, su esencia también se fuera evaporando poco a poco. Lloré como no lloraba desde que era una muchacha. Lloré por lo que fuimos, por lo que no pudimos ser, por el tiempo perdido, por el amor que llegó demasiado tarde y se fue demasiado pronto. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo quedó vacío, exhausto. Los días siguientes pasaron como si el mundo hubiese tomado distancia de mí. Las personas hablaban, me ofrecían sus condolencias, pero yo solo asentía sin realmente escucharlas. Cada frase de consuelo caía sobre mí como lluvia sobre piedra. No me tocaba, no me alcanzaba. Una tarde, estaba organizando sus pocas pertenencias, porque Miguel nunca había sido un hombre de muchas cosas, cuando encontré una libreta gastada entre sus camisas. Su letra, tan reconocible, llenaba las páginas con trazos torpes, seguramente escritos en los días en que sus manos temblaban más. Me senté en la cama y comencé a leer.
Si estás leyendo esto, María Elena, es porque ya no estoy contigo. Perdona la cobardía de escribir en lugar de decirlo, pero hay cosas que uno solo puede confesar cuando sabe que ya no habrá otra oportunidad. Mi corazón se apretó. Volví porque no quería morir con un arrepentimiento que llevaba clavado en el alma. No volví para que cuidaras de un viejo enfermo. Volví porque no sabía cómo seguir cargando con tu ausencia. Las lágrimas volvieron sin que yo pudiera detenerlas. Gracias por abrirme la puerta. Gracias por no empujarme fuera de tu vida. Gracias por dejarme amarte, aunque fuera por poco tiempo. Y si puedes, si te queda espacio en el corazón, no me recuerdes por la forma en que me fui. Recuérdame por la forma en que te miraba cuando teníamos 18 años. Recuérdame por las risas, por los sueños, por los momentos que tuvimos, incluso por los que perdimos. Te llevé conmigo toda una vida, y ahora donde sea que vaya, seguiré haciéndolo. Cerré la libreta contra mi pecho, sintiendo un dolor dulce y punzante, como si cada palabra escrita por él se clavara en mi piel. El funeral fue sencillo, como él hubiera querido. Un ramo de flores blancas, una fotografía que yo misma escogí, y un silencio respetuoso que envolvía a todos los presentes. Mientras el ataúd descendía, sentí que algo se arrancaba de mí, pero no era él, era la parte de mí que aún se negaba a aceptar su muerte. La despedida no fue un cierre, fue un comienzo doloroso de algo nuevo. Algo que no quería enfrentar. Vivir sin él. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a la rutina. A veces, al despertar, extendía la mano buscando la suya por instinto. O preparaba 2 tazas de café sin pensarlo. O miraba hacia la terraza esperando verlo sentado en su silla favorita. La memoria tiene una forma cruel de repetir hábitos que ya no tienen sentido. Pero un día, mientras regaba mis plantas, sentí una brisa suave rozar meu rostro. Era una sensación extraña, casi familiar. Entonces, sin entender por qué, sonreí por primera vez desde su muerte, porque comprendí algo. Miguel se fue, sí, su cuerpo, su voz, su presencia física. Pero lo que vivimos, esa mezcla de amor tardío, dolor, ternura y verdad, no se había ido. Estaba en cada rincón de mi casa, en cada recuerdo recuperado, en cada parte de mí que volvió a despertarse cuando él regresó. Él no era un final, era un regreso y un legado, un amor capaz de cruzar décadas y permanecer incluso después del último adiós. Cerré los ojos, respiré hondo y por primera vez no lloré. «Estoy bien, Miguel», susurré al viento. «Puedes descansar. Yo también voy a intentar hacerlo». Y así, con el corazón aún partido pero lleno de gratitud, seguí adelante, porque el amor que viví con él era demasiado grande para terminar con su ausencia. Si esta historia te llegó, no olvides seguirme y comentar desde dónde estás viendo este video. Tu ayuda es muy importante para mí.